Le tomó varios segundos a Izuku comprender completamente lo que acababa de pasar. Para cuando comenzó a perseguir a Mina, ella ya no estaba a la vista. Él la había llamado, aunque obviamente ella no respondió. Todo había sucedido muy rápido. Lo que pensó que iba a ser una conversación regular de repente se convirtió en eso. Era la primera vez que Mina se enojaba con él así. Escucharla gritarle así había sido miedo, por decirlo menos. Todavía temblaba ligeramente por el estallido. Pero peor que eso era la culpa desgarradora que ahora sentía. Él entendía por qué ella se había puesto tan angustiada. Él, de hecho, le había mentido en la cara, y luego había intentado negarlo cuando ella lo llamó a gritar. ¿Por qué demonios pensó que podía salirse con la suya? Mina siempre fue buena para leerlo. Pero al mismo tiempo, ¿qué más podría decir? A pesar del ardiente deseo de contarle todo acerca de All Might y One for All, había hecho una promesa. Uno que no podría romper sin importar qué. Ya había hablado con All Might sobre esto una vez antes, y la respuesta del héroe era clara. No se podía contar a Mina. Pero de alguna manera, ella lo había descubierto. Al menos, había descubierto que había algo que ella no sabía. Izuku no debería haber estado tan sorprendido. Con lo cerca que habían crecido, tenía sentido que finalmente notara algo. Después de todo, no podía mantener la guardia alerta todo el tiempo. El corazón del chico angustiado palpitaba. No tenía la menor idea de qué hacer ahora. Todo entre ellos había ido tan bien hasta ahora, ¿hubo algo más que podría haber dicho? ¿Podría haber inventado una historia? No, ella habría visto a través de eso. Se suponía que debía decir sí, pero no puedo decir que... Claro, eso no habría causado ningún problema. Pero aún así, su primer instinto fue simplemente, mentir así. ¿Tratas de hacer el tonto? ¿Qué estaba pensando? ¿No confías en mí lo suficiente? Izuku hizo una mueca cuando recordó las últimas palabras que Mina le dijo antes de salir corriendo. Ella sonaba tan traicionada. Y ella tenía razón al sentir eso. Él había roto su confianza, al final del día, y no tenía idea de cómo arreglar las cosas. Pero ciertamente iba a intentarlo. Resolviendo intentar hablar con ella, el chico de pelo verde se dirigió hacia el ascensor. No tenía ni la menor idea de lo que iba a decir, o si Mina siquiera la escucharía, pero no podía quedarse allí y no hacer nada. Sin embargo, mientras estaba allí esperando que las puertas se abrieran, oye, Deku. El cuerpo de Izuku se tensó involuntariamente al escuchar la voz de Bakugou llamarlo. Este no era el momento para esto. Se giró para mirar a su viejo amigo, que rápidamente se le acercaba con una mirada feroz. ¿Kakak-chan? ¿Qué? Ven conmigo. Parecía una orden más que una solicitud. Necesitamos hablar. Por un segundo, Izuku pensó que había escuchado mal. ¿Bakugou quería hablar con él? Estoy algo ocupado. Miró hacia el ascensor, que estaba a punto de llegar al piso. Se trata de tu Kirk. La cabeza de Izuku volteó hacia Bakugou. Mi Kirk. Trató de ocultar el nerviosismo en su voz. Sí, tu Kirk. Y sea lo que sea, todo lo que Mig tiene que ver con eso. El portador de la sangre de One for All se enfrió. ¿Bakugou también había resuelto algo? ¿Qué estaba pasando hoy? Las puertas del ascensor se abrieron, pero Izuku no las atravesó. Quería hablar con Mina, pero sabía que no podía ignorar esto. Casi sonaba como Bakugou había hecho enterado de uno para todos. Él dejó escapar un fuerte suspiro. Y bien. Mina se sentó de bruces sobre su cama, agarrando una almohada en sus brazos mientras sollozaba. La carcasa estaba completamente empapada por este punto. Ella había estado así por un tiempo. Su mente era un vórtice violento de ira, dolor, angustia y tantos otros sentimientos horribles. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué había hecho ella mal? Todo este tiempo, estaba convencida de que ella e Izuku tenían completa confianza en el otro. Que podrían y dirían cada cosa. Ella había sido directa con él sobre todo. Ella no le había dicho nada más que la verdad. Pero parecía que su confianza en ella no era tan real como ella pensaba. ¿Por qué más habría dicho esas cosas? ¿Por qué si él solo hubiera mentido? ¿Por qué? ¿Por qué no confiaba en ella? ¿Qué había hecho ella para que dudara de ella así? Ella hipo. Sus lágrimas comenzaron a disminuir, pero ciertamente no se sintió mejor. Sentía como si su corazón se hubiera hundido hasta el fondo de su estómago, y todavía se sentía algo enfermo. Después de unos minutos más, el llanto de la desconsolada muchacha finalmente cesó.
Ella simplemente no podía expulsar más lágrimas en este punto. Ella rodó sobre sí misma y quedó boca arriba, resoplando. ¿Fue esto? Después de todo lo que había pasado con Izuku, ¿era así como las cosas terminaban entre ellos? ¿Era su amor todo por nada? Ella cerró los ojos con fuerza, algunas gotas más se filtraron mientras lo hacía. Un zumbido de su teléfono llamó su atención. Ella lo ignoró por un momento, pero luego decidió al menos ver quién era. Estaba un poco sorprendida de que un mensaje no hubiera sido enviado por Izuku, sino por Kirishima. Hey, ¿estás bien? Pareces un poco raro esta noche. Mina gimió. Sí, estoy bien, no te preocupes, solo estoy cansado. No era cierto, por supuesto, pero ella realmente no quería involucrar a nadie más en esto. Cuando salió de su mensajera, hizo una mueca cuando apareció el fondo de su teléfono. Era una foto de ella y, ¿quién más? Izuku. Ella lo había tomado durante una de sus noches en el campamento durante la cena. Había un dolor en su pecho mientras miraba la imagen. Quería apartar la vista, pero por alguna razón no podía apartar la vista de él. Fuera de él. Su sonrisa en el tiro fue tan pura. Como si estuviera realmente feliz de estar allí con ella, sus mejillas se apretaban juntas cuando ella lo había abrazado con un brazo. Había estado fingiendo eso también. Y no. No, no pudo haber sido. Los innumerables pequeños momentos como los que habían tenido juntos, esos eran reales. Cada sonrisa, cada risa, cada rubor, cada beso, ella había sentido verdadera compasión de él a través de todo. Incluyendo anoche. Diablos, incluso esta mañana. ¿Cómo podría uno mostrar ese sentimiento genuino por otros si no confiaban completamente en ellos? Y él negándose a decirle cualquier secreto que él haya sugerido de otra manera. Simplemente no cuadraba. A menos que no fuera por eso que no se lo había dicho. Las cejas de Mina se arrugaron mientras pensaba. Ni siquiera había intentado considerar la posibilidad de que él tuviera una razón completamente diferente para no explicarse a sí mismo. Tal vez su conexión con Olmid se debió a algún secreto peligroso, y él estaba tratando de protegerla. Tal vez era algo que Olmid consideraba un asunto privado, e Izuku no quería simplemente decirle sin pedir permiso. No podría haber sido algo nefasto. No había forma de que ninguno de los dos estuviera involucrado en algo ilegal. De eso Mina estaba segura. Cuanto más pensaba en ello, más probable parecía que mentir no tenía nada que ver con la falta de confianza. Al darse cuenta de esto, su dolor comenzó a ser reemplazado por un nuevo sentimiento. Culpabilidad. Y mierda. Ella había actuado como una niña completa. Ella había dejado que sus emociones la superaran, sin siquiera darle a Izuku la oportunidad de tratar de explicarse. Ella automáticamente asumió que todo era por ella, y ella se había vuelto loca por eso. Inmaduro. Egoísta. Estúpido. Estúpido, 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 y... Ella repitió en voz alta, golpeando un lado de su cabeza con cada palabra. Tal vez había una mejor manera en que él podría haberse explicado a sí mismo. Tal vez al menos podría haber mentido. Pero el hecho era que ella había actuado completamente fuera de línea. Y ella necesitaba hacer las paces. Poniéndose de pie, ella rápidamente salió de su habitación. Solo esperaba no haber arruinado demasiado las cosas. Kak-chan, realmente no deberíamos estar aquí tan tarde, dijo Izuku en voz baja, mirando a su alrededor. Bakugou no dijo nada mientras continuaba caminando a paso rápido. No había dicho una palabra desde que salieron. Los dos habían caminado durante más de 10 minutos. Izuku continuó molestando a su compañero todo el camino, tratando de averiguar a dónde iban. El rubio, normalmente ruidoso e impaciente, mantuvo la boca cerrada, sin embargo. Entonces los edificios aparecieron a la vista. Ambos estudiantes guardaron silencio cuando ingresaron a una de las muchas instalaciones de entrenamiento de la UA, construidas para parecerse a una ciudad real. La clase 1 había sido sometida a muchos ejercicios intensos aquí. Pero para Izuku y Bakugou, había un lugar en particular que tenía un significado especial. Efectivamente, el chico de cabello verde fue llevado a un edificio muy familiar. Esto es, comenzó Izuku. Aquí es donde peleamos en el entrenamiento de combate por primera vez, terminó Bakugou para él, de espaldas a su viejo amigo. Donde perdí. Honestamente, solo de pensarlo aún me hace sentir mal del estómago. Volvió la cabeza levemente para que mirara a Izuku. Eras una perra Kirkles buena para nada, sin embargo, de alguna manera, fuiste aceptado en UA y además, tu Kirk se manifestó repentinamente de la nada. ¿Cierto?
Izuku tragó saliva. Basado en lo que el rubio le había dicho antes, él podría tener alguna idea sobre la verdad detrás de dicho Kirk. Y desde entonces, has estado creciendo cada vez más, siempre manteniéndonos por delante del resto de nosotros. Yo no diría, cállate y escucha. Izuku saltó ante el aumento repentino en el volumen. Bakugou giró la cabeza nuevamente para no mirar al sorprendido niño. Déjame preguntarte algo. Y sé jodidamente directo conmigo, ¿entendido? Él pausó. Te pasé por muchas cosas a través de los años. Pero no importa lo que hice, nunca me trataste diferente. Como si todavía fuésemos amigos o algo así. Otra pausa. Izuku permaneció en silencio, sin saber a dónde Bakugou iría con esto. Cuando ese villano de lodo me agarró, trataste de salvarme. A pesar de que sabías que eras un debilucho indefenso. A pesar del hecho de que te había dicho que saltases de un maldito edificio ese mismo día, todavía viniste por mí. Una inhalación, luego una exhalación. Y ahora estamos aquí, a punto de comenzar nuestro segundo semestre en la UA. Podrías haberle contado al personal sobre nuestra historia en cualquier momento. Estoy seguro de que me habrían echado si hubieses dicho bien. Izuku estaba aturdido. Él nunca hubiera hecho algo así. El punto es, tienes todos los motivos para odiarme, y has tenido todas las oportunidades de vengarse de mí por todo. Y sin embargo, todavía actúas como si nada hubiera cambiado. Todavía soy Kacchan para ti. Bakugou de repente se giró, fulminando. ¿Por qué diablos es eso? Izuku tomó un momento para pensar cuidadosamente acerca de su respuesta. Porque los héroes no guardan rencor. Bakugou, sorprendentemente, se mantuvo en silencio, dejándolo continuar. No sé por qué tuviste ese problema conmigo, pero, en el fondo, sé que sigues siendo el mismo Kacchan. Como te dije a ti con ese villano de lodo, no podía quedarme allí y mirarte morir. No importaba cómo me tratabas, o qué tan impotente era. Yo solo, los ojos del portador de la explosión estaban ocultos bajo su cabello, aunque sus dientes apretados sugerían que no era feliz. Y en cuanto a Wa, nunca trataría de sabotear el sueño de alguien así. No importa quiénes sean, pero especialmente tú. Eres una mierda molesta, ¿lo sabías? Bakugou gruñó. Izuku suspiró, preguntándose si había escuchado algo de eso. Pero todas esas tonterías que estás vomitando, el rubio miró a su compañero de clase muerto a los ojos. Supongo que es por eso que Olmig te dio ese Kirk, ¿eh? El corazón del portador de One for All se saltó un latido. Al oír a alguien soltarlo tan directamente lo tomó por sorpresa. Una vez me dijiste que alguien te dio tu Kirk. Pensé que solo estabas jodiéndome, burlándome de mí, pero no es así como eres, ¿verdad? Bakugou comenzó a caminar. El jefe de esos villanos, el tipo que conocía a Olmig, podía tomar y dar órdenes a Quirks como si nada. Por eso una de las Pussycats tuvo que retirarse. Por eso esos hijos de puta de Nomu tuvieron múltiples inconvenientes. Hubo otra pausa. Izuku simplemente siguió sus movimientos con sus ojos. Así que la transferencia de Kirk es realmente una cosa, y Olmig está conectado a ella. Y no fue hasta que lo conociste que empezaste a cambiar. Además de eso, Olmig ha perdido su poder ahora. Así que, se detuvo, enfrentando su viejo amigo. No me dio una respuesta directa cuando pregunté. Así que te estoy preguntando ahora. ¿Entendido? Izuku podía sentir sudor en su rostro. Bakugou había ideado una teoría increíblemente sólida. No lo estás negando, significa que estoy en lo cierto, ¿no? Los dos se miraron duramente. Esto es lo que Izuku consiguió por dejar que ese pequeño detalle se deslizara en aquel entonces. Si te digo la verdad, ¿cómo te ayudará eso? Al final del día, la pregunta seguía en pie. ¿Por qué le importaba a Bakugou? Aún otro silencio. La tensión en la atmósfera comenzaba a desarrollarse. Tú y yo, siempre admirábamos a Olmig. Siempre aspiramos a ser como él. ¿Recuerdas, verdad? Una extraña sonrisa se formó en los labios de Bakugou mientras decía esto. Y el tipo que pensé que era solo un maldito guijarro al costado del camino, antes de darme cuenta, tú eras el reconocido por el tipo que más admiro. Te consideró, inútil, jodidamente Deku, digno de su el legendario Kirk. Y es por eso, los ojos de Izuku se agrandaron ante las siguientes palabras de su compañero de clase. Vas a pelear conmigo. Aquí mismo, ahora mismo. Izu. ¿Estás aquí? Quiero hablar. Mina llamó al aire nocturno mientras caminaba, esperando que Izuku estuviera al alcance del oído.
Él no había estado en su habitación cuando ella miró, y él no había estado con los pocos que todavía estaban despiertos. Ninguno de ellos lo había visto, tampoco. Y entonces, ella decidió buscarlo fuera del dormitorio. Definitivamente había una posibilidad de que se escapara después de su pequeño arrebato. Vamos, ¿dónde estás? Ella pensó en voz alta. Esto solo la estaba haciendo sentir peor acerca de la prueba. Tal vez ella lo había extrañado, y él había vuelto a entrar. Ella había estado fuera por un tiempo ahora. Suspirando, la niña rosa dio media vuelta para regresar al edificio. El sonido distante de una gran explosión la hizo saltar de sus zapatos. ¡Qué demonios! Ella giró hacia la dirección del sonido. Unos segundos después, sonó un ruido similar. ¿Eso fue, Bakugou? Sus explosiones no tenían un sonido distintivo para ellas ni nada, pero no tenía idea de qué otra cosa podría estar causando algo así. La curiosidad se apoderaba de ella y decidió investigar. Además, si Izuku estaba aquí, él podría estar dirigiéndose hacia el ruido también. En poco tiempo, se encontró en Ground Beta, la pequeña instalación similar a la ciudad utilizada para el entrenamiento de combate. Los sonidos definitivamente vendrían de aquí. A medida que se acercaba a la fuente, se escuchaban voces. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de que los reconocía. Bakugou e Izuku estaban aquí. Y por lo que dicen, estaban peleando. Izuku jadeó mientras miraba hacia el cielo nocturno. Le dolía todo el cuerpo, aunque nada estaba roto. A pesar de sus protestas, finalmente se vio obligado a aceptar el desafío de Bakugou. Era la única forma en que los dos iban a salir realmente de su pasado compartido. Los dos se enfrentaron con toda su fuerza y... se enfrentaron por primera vez desde el primer ejercicio de combate. Mucho más que golpes y patadas se intercambiaron en la pelea. Esta era la primera vez que los dos habían hablado realmente entre sí en años, y toda la tensión acumulada entre ellos finalmente había salido. Izuku finalmente descubrió por qué Bakugou parecía despreciarlo tanto. Parecía pensar, por alguna razón, que el otrora niño Kirkles siempre lo había mirado. Siempre se consideró a sí mismo superior. Obviamente, eso fue completamente falso. Izuku siempre había admirado a Bakugou, admirando a él casi tanto como admiraba a All Might. Cómo su viejo amigo podía pensar de esa manera estaba más allá de él, pero se aseguró de perforar en la cabeza del rubio que no tenía nada más que respeto por él. La batalla se había calentado tanto que Izuku logró superar sus viejos límites. Él había controlado exitosamente el 8% de la potencia de One for All, casi doblando su límite previo de 5%. Y todavía Bakugou se alzó sobre él, inmovilizándolo contra el suelo mientras sostenía una mano frente a su rostro. No había sido suficiente. Yo gano. Izuku había sido golpeado. Por un momento, los dos permanecieron en esa posición, mirándose el uno al otro en silencio. Finalmente, Bakugou se puso de pie. Después de unos segundos, lentamente extendió su brazo, ofreciendo una mano a su oponente. Levántate, Izuku. Izuku parpadeó. ¿Escuchó eso bien? Dije, levántate. Después de un momento de vacilación, agarró la mano antes de ponerse de pie. Y gracias. Era todo lo que el estudiante derrotado podía decir mientras recuperaba el aliento. No lo entiendo. Incluso con ese poder, sigues perdiéndote, ¿por qué? Incluso si Izuku tuviera una respuesta, no habría tenido la oportunidad de decirlo. Ese será el final de eso, ustedes dos. Los dos estudiantes se estremecieron cuando una tercera voz gritó. Girando sus cabezas, sus mandíbulas cayeron. ¿Y todas y podría? Mina se quedó en su escondite cuando All Might apareció de repente. Estaba a punto de salir corriendo y empezar a gritarles a los dos combatientes por ser tan imprudente, pero parecía que alguien iba a vencerla. Además, quería ver si podía averiguar de qué se trataba todo esto. Aunque mientras los tres hablaban, las cosas cada vez más confusas se volvían. ¿Por qué Deku? Bakugou le preguntó al hombre larguirucho que era All Might. Desde esa pelea con el villano de lodo, ¿por qué él? Mina ladeó la cabeza. Vagamente recordó un informe hace algún tiempo sobre ese incidente. A pesar de su impotencia, era más un héroe que cualquier otra persona, incluyéndome a mí. Decidí que era mi responsabilidad ayudar a pararse en la arena, por así decirlo. ¿Qué diablos se suponía que significaba eso? La conversación continuó por un tiempo más. Bakugou comenzó a gritar a All Might, aparentemente culpándose a sí mismo por la condición actual de este último.
El ex profesional lo consoló, o al menos lo intentó, antes de proceder a dar una conferencia sobre los defectos de los dos muchachos. Mina no lo siguió exactamente, pero por lo que pudo ver, parecía que los dos finalmente habían logrado, después de golpearse bastante el uno al otro, llegar a algún tipo de entendimiento el uno con el otro. Parecía, tal vez, que Bakugou había tomado algunas de sus palabras en serio. ¿Quién más sabe sobre ti y la relación de Deku? Los ojos de Mina se abrieron ante las palabras de Bakugou. Recobe Digel y el director. Entre los estudiantes, solo tú. ¿Y de verdad? Bakugou miró a Izuku. ¿No es así, Go? Al mencionar esto, su novio miró al suelo, con una mirada hosca en su rostro. He instruido a la joven Midoriya que no le inquieme. Así que eso fue todo. Bueno, si tienes la intención de esconderlo, no le diré nada a nadie. Mina estaba a punto de salir de su escondite, cuando, todo bien, espera. Izuku se enderezó, mirando a su maestro a los ojos. En realidad, sobre Mina, se detuvo justo antes de revelarse a sí misma. Joven Midoriya, creo que ya discutimos, ella sabe que algo está pasando. Izuku realmente interrumpió su ídolo. Ella me preguntó al respecto y yo, bueno, no dije nada. Pero, sabía que estaba mintiendo. Todo podría parecer sorprendido por esto. Lo juro, nunca le mencioné nada a ella. Ella solo, lo descubrió. Y ahora piensa, cree que ya no confío en ella. El antiguo símbolo de la paz estuvo en silencio por un momento. ¿Y es eso así? Tú, tienes que dejarme decirle. El estudiante de pelo verde estaba de repente de rodillas, con las manos cruzadas. Por favor. No, no puedo seguir escondiéndole esto. Él gritó. ¿Qué es lo que oculto de mí? Los tres hombres se volvieron al unísono cuando Mina salió. Mina. Joven ha sido. Oh, por el amor de Dios, la chica de cabello rosado se acercó lentamente al grupo, con los ojos fijos en Izuku mientras se ponía de pie. Dio un paso adelante, caminando hacia ella. Los otros dos guardaron silencio mientras cerraban la brecha. Por un momento, ninguno de ellos hizo ni dijo nada. Eventualmente, Mina fue la que rompió el silencio. Con una dura bofetada en la cara. Ah. Izuku lloró, agarrándose la mejilla. ¿Qué demonios estabas pensando? ¿Tienes alguna idea de lo preocupado que estaba viendo eso? ¿Qué pasaría si hubieras roto algo? ¿Cómo crees que me sentiría? Todo podría mirar sin expresión mientras miraba a Mina masticar a su novio, clavando un dedo en su pecho mientras lo regañaba. Bakugou estaba aullando de risa. ¿Y a ti? La gola de furia rosada dirigió su atención hacia dicha estudiante sonriente. Supongo que comenzaste esto, ¿verdad? Tienes suerte de que no esté herido, o de lo contrario lo haría. Está bien, es suficiente. All Might interrumpió el delirio de la chica, dando un paso adelante. Detrás de él, Bakugou le tendió un dedo medio. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Llegué aquí cuando después de la pelea comenzó, respondió Mina, cruzando los brazos. La ira en su rostro desapareció rápidamente. ¿De qué demonios estabas hablando? ¿Qué pasa contigo, Eifu? Todo podría mirar a su novio, y luego volver a ella. Él dejó escapar un profundo suspiro. Supongo que no tiene sentido esconderlo ahora. Una mirada severa apareció en su rostro. Pero antes de comenzar, necesito que me prometas que no le dirás una palabra de esto a nadie. ¿Entiendes? Mina estaba un poco sorprendida por el cambio repentino en su tono, pero solo por un momento. Correcto. Lo prometo. Todos pudieron asentir. Bueno, entonces, es hora de que aprendas la verdad sobre el joven Kirk de Midoriya, y la mía. Así que si entendí bien, realmente eras Kirkles, y All Might te dio su Kirk. Mina se frotó las sienes, tratando de comprender lo que le acababan de decir. Siempre había pensado que Kirk de Izuku era similar a All Might, pero nunca había esperado que fuera la misma. ¿Y dando Kulks? Eso fue realmente posible. ¿Y ese tipo de All for One, podría tomarlos también? Su cabeza duele. Esa es la idea, sí, dijo All Might. Él, Mina e Izuku todavía estaban de pie en la ciudad falsa. Bakugou se había ido antes de que comenzara la explicación, decidiendo que no necesitaba quedarse para la historia completa como la llamaba. Lo siento, no te lo dije. Izuku debe haberse disculpado al menos una docena de veces desde que comenzaron a hablar. Como dije, por favor no culpes al joven Midoriya por retener esto. Él quería decírtelo desde antes de que ustedes dos fueran al campamento. Mina miró a su novio, que estaba desviando la mirada.
Pero, espero que puedas entender por qué deseé que él mantenga esto en secreto. La niña rosa cruzó sus brazos, entrecerrando los ojos mientras miraba a Olmig. Yo pues. Luego dejó caer la fachada, sonriendo. Lo entiendo. Cosas secretas de R. El hombre rubio asintió con la cabeza y sonrió. Es bueno escucharlo. Ahora recuerde, este es un secreto muy bien guardado. Es imperativo que usted, lo sé, lo sé. Ni una palabra para nadie. Mina fingió cerrarse la boca, levantando el pulgar hacia arriba. Bien. Ahora bien, creo que es hora de regresar. La pareja dio las buenas noches a su maestra cuando entraron al dormitorio. Mientras entraban a la sala común, Mina se detuvo. Oye, ¿podemos hablar un poco? Izuku asintió con la cabeza. Iba a preguntar lo mismo. Los dos caminaron hacia los sofás, sentándose juntos. Se miraron el uno al otro por un momento, un incómodo silencio en el aire. Mira, Izu, Mina, yo, ambos dejaron de hablar. Primero. Izuku le dio a Mina el piso. Está bien, ella tomó aliento. Mira, lo que dije antes, en tu habitación, la forma en que actué, sus hombros cayeron levemente mientras miraba al suelo. Eso fue, ella negó con la cabeza. Sobrereaccioné, por decirlo menos. Mina, Izuku pensó que él sería el que se disculparía. No debería haber dudado de que te gustara eso. Yo solo, asumí que no me estabas diciendo, bueno, supongo que tú Kirk porque no confiabas en mí para mantenerlo en secreto. Y por eso, solo un poco, lo perdí. El chico le puso una mano en el hombro. Está bien, en serio. Tienes todo el derecho de estar enojado conmigo por eso. No, realmente no lo hice. Al menos, no así. Podría haberte dejado intentar explicar, al menos, ella dejó escapar un suspiro. Hombre, estar enamorado realmente puede hacer, sí, un silencio ensordecedor llenó el aire mientras los dos procesaban lo que Mina acababa de decir. El rosa se volvió magenta mientras todo su ataque se calentaba. Oh Dios, y Izuku sintió como si su alma hubiera dejado su cuerpo por un breve momento. ¿Lo había escuchado bien? ¿Qué dijiste? Podría haber jurado que ella dijo amor, pero podría haber estado escuchando cosas. Mina se agitó un poco, pero se las arregló para reunir el coraje que necesitaba mientras se volvía hacia su novio, agarrando sus manos con las suyas. Atornillarlo. Ella respiró profundamente mientras miraba a los ojos. Te amo, Izu. El cerebro de Izuku casi se cierra en ese mismo momento. Una sensación que realmente no pudo describir llenó su pecho a medida que su ritmo cardíaco aumentaba. Sus manos temblaban cuando ella las sostuvo, y su respiración se hizo más rápida. Él ya había pasado por mucho hoy, y ahora esto. Sin embargo, mientras miraba a los ojos vibrantes de Mina, comenzó a calmarse. Cuando su mente y cuerpo entraron en un estado ligeramente más relajado, se encontró capaz de pensar con claridad otra vez. Y gracias a todo lo que había pasado esta noche, finalmente tuvo una respuesta a esa pregunta que Olmig le había preguntado semanas atrás. ¿La amas? Quizás era demasiado pronto para decirlo con certeza. Pero en este momento, no le importaba. Una tierna sonrisa se formó en sus labios. Yo también te amo, Mina. Observó cómo su cara cambiaba de shock a incredulidad a una alegría abrumadora en el lapso de aproximadamente 4 segundos. Antes de que él pudiera decir algo más, ella prácticamente saltó sobre él mientras lo abrazó, amenazándolo con darle un abrazo mortal. Ella chilló de alegría antes de que comenzara a saltar su rostro con un aluvión de besos. Él se rió mientras lo hacía, cayendo sobre su espalda en el sofá mientras ella se ponía encima de él. Ella terminó su asalto, conformándose con un beso final en sus labios antes de alejarse. Ella lo miró mientras llevaba una sonrisa dentuda. Probablemente deberíamos ir a la cama, sugirió Izuku, a pesar de disfrutar de su posición actual debajo de ella. Probablemente ya estoy en suficientes problemas como está. 5 minutos más, dijo Mina, guiñando el ojo. Su novio se sonrió. Está bien, 5 minutos. La brecha entre sus labios se cerró. Esta vez, sin embargo, Mina no se alejó. Izuku la abrazó mientras su beso se profundizaba. Finalmente, pudo ser completamente honesto con ella. Finalmente, él fue capaz de entender realmente el alcance de sus sentimientos hacia ella. Pasaron más de 5 minutos antes de que los jóvenes amantes finalmente se fueran a la cama.
Mina se removió en su asiento, masticando su lápiz mientras sus ojos seguían a Aizawa por la habitación. Las clases acababan de finalizar durante el día, y su maestra de aula estaba entregando el primer examen principal de matemáticas del semestre. Huelga decir que estaba un poco ansiosa. Mierda, a unos pocos asientos delante de ella, Kaminari acababa de recibir su prueba. A juzgar por su rostro, los resultados no era lo que esperaba. Con la cabeza baja, se levantó y salió del salón de clases. Otros también salían cuando recibían sus calificaciones, una variedad de expresiones en sus caras mientras revisaban sus papeles. Habían pasado alrededor de 4 semanas desde el final del descanso. Mina había tratado de mantenerse al día con sus estudios lo mejor que pudo, pero todavía se encontraba luchando con mucho material. Ella no se había sentido exactamente segura durante el examen. Aizawa llegó a su escritorio, hojeando su pila para encontrar su nombre. Ella cerró los ojos, preparándose para las malas noticias. Buen trabajo, ha sido. A regañadientes, abriendo un ojo, la chica con cuernos miró el periódico que tenía delante. Tardó un segundo en darse cuenta de que no lo estaba malinterpretando. 85%. Segundo. De ninguna manera. Ella lloró, tomando el examen y hojeándolo rápidamente. De hecho, había mucho menos lapicera roja que ella estaba acostumbrada a ver. No te veas tan sorprendido. Mina dejó de revisar sus errores mientras miraba a Aizawa. Con base en su conducta últimamente, es obvio que ha estado tomando sus estudios mucho más en serio. El borrador de Kirk había tenido sustancialmente menos problemas con su estudiante de rosa en los últimos tiempos, aunque ocasionalmente la sorprendía soñando despierta. Ella todavía era Mina, después de todo. Oh. Gracias, señor. Escuchar los elogios de Aizawa fue inusual, especialmente para ella. Sin embargo. Siempre hubo un sin embargo, sé que todavía puedes mejorar. No te permitas quedarte satisfecho con ese puntaje, ¿entiendes? Mina miró hacia atrás en su examen. Eso era cierto. B era agradable y todo, especialmente para ella, pero aún podía hacerlo mejor. Ella volvió a mirar a Aizawa, asintiendo con firmeza. Sí, señor. Una pequeña sonrisa cruzó los labios de la maestra. Eso es lo que quiero escuchar. Sin nada más que decir, pasó a su siguiente alumno. Echando un último vistazo a su puntaje, Mina se puso de pie y rápidamente se dirigió hacia el escritorio de alguien. Izu. Compruébalo. Ella levantó su examen, sonriendo orgullosamente. Izuku, que estaba en medio de guardar sus cosas, le sonrió. Es increíble, Mina. Mira, te dije que estaría bien. Él había tratado de asegurarle varias veces después de la prueba que ella había hecho bien. Sí. Ella rió, sintiéndose algo tonta ahora por preocuparse tanto. Especialmente considerando que hace aproximadamente una semana ella había logrado pasar una prueba mucho más difícil. El examen de la licencia había llegado y se había ido, y casi la totalidad de uno había llegado a su fin. Los únicos dos que fallaron fueron, para sorpresa de todos, Bakugou y Todoroki. Mucho de esto tenía que ver con su conducta durante la parte de rescate de la prueba. Mina recordó el momento en que se dio cuenta de que realmente había pasado. Nunca se había sentido tan orgullosa de sí misma. Todo su arduo trabajo durante el último mes dio sus frutos, y ahora había dado un gran paso hacia convertirse en un verdadero héroe. Y nunca lo habría logrado sin este nerd pelirrojo a su lado. Fue divertido pensar todo esto aquí, en su clase. Aquí era donde todo había comenzado, la primera vez que los dos habían hablado verdaderamente el uno con el otro. Esa conversación que primero había encendido las llamas del amor que ahora ardía brillantemente en sus corazones. Oh, ¿todavía estamos por esta noche? Ella preguntó, recordando sus planes. La cara de Izuku se sonrojó cuando dijo esto. Evidentemente, lo había olvidado. Oh, sí. Se frotó el brazo. Yo, no tengo que cantar, ¿o sí? Mina se burló. Por supuesto que sí. Ese es el punto. Exclamó, haciendo que la cara de su novio se volviera aún más blanca. Oh, vamos, será divertido. Ella le dio unas palmaditas en la mejilla un par de veces. No había forma en el infierno de que se fuera a perder escuchar a Izuku cantar karaoke. La cara de Izuku brillaba positivamente cuando él y Mina salieron del karaoke. Esa tenía que haber sido una de las cosas más aterradoras que había hecho alguna vez. No eres tan malo, ya sabes. Deberíamos hacer esto de nuevo.
Mina sugirió, balanceando su brazo con el suyo mientras se tomaban de las manos. ¿A otra vez? El pobre muchacho no estaba seguro de que su corazón pudiera tomar otra noche de eso. Estaba sorprendido de tener más aplausos que risas, pero aún así, oh vamos, no puedes decirme que no fue divertido. Bueno, ella no estaba equivocada. No podía negar que no se había disfrutado al menos un poco. El lugar era ruidoso y estaba lleno de gente, algo con lo que Izuku nunca se había sentido demasiado cómodo tratando, pero había una cierta energía en el lugar donde no podía evitar quedarse embelesado. Todos se estaban divirtiendo mucho, incluso si realmente no podían cantar. Hubo más de unas pocas actuaciones que podrían considerarse pobres, pero la gente aún las aplaudió. Nada más que positividad por todas partes, que a Izuku le gustaba ver. Además, ver a Mina entrar realmente era a partes iguales divertido y lindo. Incluso si su voz no era tan buena como parecía pensar. Sí, creo que fue divertido, admitió. Fue divertido. Él nunca hubiera pensado en poner un pie en un lugar así si no fuera por ella. Hubo muchas cosas que Izuku no habría hecho sin el aliento de Mina. Había experimentado tanto en los 2 meses que habían estado juntos. Si bien el karaoke fue increíblemente vergonzoso, el hecho de que incluso estuviera dispuesto a hacerlo mostró cuánto más cómodo se había sentido con los demás últimamente. Su novia había jugado un papel importante en lograr que saliera de su caparazón un poco más. Su vibrante personalidad era bastante contagiosa. Pensó en todo el tiempo que habían pasado juntos. Estaba contento de ver que el hecho de que ella descubriera la verdad sobre su Kirk no hubiera afectado demasiado su relación, en todo caso. Mina realmente no lo veía de manera diferente por eso. Eso significaba bastante para el niño Kirkles. Solo una de las muchas razones por las que la amaba. Volvieron al campus y charlaron sobre diversos temas a lo largo del camino. Ya era bastante tarde cuando regresaron. Afortunadamente, mañana no tenían clases de las que preocuparse. Cuando ingresaron a los dormitorios, pudieron escuchar el sonido de sus compañeros de clase en el área común. Por lo que se dice, había una especie de noche de cine. Oh, eso suena divertido, vamos a unirnos a ellos. Mina exclamó mientras comenzaba a arrastrar a Izuku hacia el área común. En realidad. Ella se detuvo mientras él hablaba y se volvía para mirarlo. ¿Podemos ir arriba? Su cara estaba cocinando. Una vez más, decía mucho sobre el efecto que Mina había tenido sobre él, que él era quien sugería esto. Pero toda esa excitación en el bar de karaoke lo había puesto, de mal humor. Los labios de su novia se curvaron en una sonrisa diabólica. Bueno, si insistes y Izuku finalmente se alejó, jadeando cuando Mina se sentó un poco. Él estaba actualmente en su cama, acostado de espaldas con Mina sobre él. Huelga decir que las cosas se calentaron bastante rápido una vez que llegaron a su habitación. Desde que confesaron su amor mutuo, la pareja había compartido algunos íntimos momentos juntos. En algún momento durante este encuentro en particular, Izuku había logrado perder su camisa. No es la primera vez que sucedió, en realidad. Dicho eso, siempre hubo un límite. Indudablemente, Izuku había visto y tocado un poco más de Mina de lo que le gustaría admitir, pero las cosas nunca habían pasado un cierto punto. ¿Tú, quieres, detente? Mina preguntó entre respiraciones. Como era de esperar, casi siempre era Izuku quien decidía cuando habían ido lo suficientemente lejos. Su amante había aprendido a reconocer cuando comenzaba a sentirse incómodo, o cuando simplemente había tenido suficiente por el momento. Por lo general, en este punto, él hubiera dicho que sí. Pero esta noche fue diferente. Si él había ganado algún tipo de impulso de confianza al cantar, o si sus hormonas simplemente lo estaban superando, no estaba seguro. Pero de una forma u otra, no, negó con la cabeza. Mina parecía un poco sorprendida. Hizo una pausa, tomándose un momento para pensar realmente sobre esto. Él estaba listo. Mina lo mira larga y duramente. Parecía que ella lo entendía. ¿Y estás seguro? Solo si lo eres. Por un momento, ninguno de ellos se movió. De repente, ella estaba sobre él, intentando besarlo y quitarse la camisa simultáneamente. Él ayudó con la eliminación de su ropa cuando finalmente dejó que su lujuria lo alcanzara. Te amo. Izuku jadeó entre besos. Amor, también te amo, la camiseta golpeó el piso. No fue anhelado antes de que el resto de sus atuendos se unieran a él. Mineta salió de su habitación, una pequeña caja en sus manos. Él, junto con la mayoría de su clase, había estado disfrutando de una noche de película divertida esa noche.
Si bien la mayoría de sus sugerencias habían sido derribadas, finalmente logró convencer a sus compañeros para que le mostrara una de sus películas favoritas. Sin contar películas para adultos, al menos. Sin embargo, mientras caminaba hacia el ascensor, un ruido extraño lo hizo parar. ¡Oh Dios, Izu! Su cabeza se giró en dirección a la habitación de Izuku. Esa era la voz de Mina. Y él estaba muy familiarizado con ese tipo de tono. Estuvo al lado de la puerta en segundos, poniendo su oído en ella. Dejó caer su película, una sonrisa perversa apareció en su rostro. No había duda de esos sonidos. Izuku finalmente lo había hecho. Mineta nunca se había sentido tan orgulloso. Sheesh, ¿cuánto tiempo llevará? Kaminari preguntó con impaciencia. ¿Qué está haciendo esa pequeña uva? ¿De verdad quieres saber qué lo está deteniendo? Hiro preguntó. Y buen punto. De cualquier manera, tenemos muchas otras cosas para ver, entonces, Smash. Toda la sala saltó cuando hubo un grito repentino. Estaba un poco amortiguado, ya que venía del piso de arriba, pero todos lo habían escuchado lo suficientemente bien. ¿Fue Midoriya? Hiro preguntó, mirando el techo. Ni siquiera pensé que él estaba aquí. ¿Por qué demonios fue ese grito? Kirishima estaba igualmente confundido. Todos los demás en la habitación comenzaron a murmurar, preguntándose qué habían escuchado. ¿Está bien? Uraraka sonaba un poco preocupado. Tal vez deberíamos ir a verlo y, no es necesario. Midoriya está perfectamente bien. Todos se volvieron para mirar a Mineta, que acababa de entrar a la habitación. Más que bien, de hecho. ¿Qué diablos se supone que significa? Kirishima preguntó, levantando una ceja. Eso, mis amigos, fue el sonido de Midoriya finalmente haciéndose un hombre. El miembro más pequeño de uno puso sus manos en sus caderas, una gran sonrisa en su rostro. Hubo un largo silencio. Kaminari miró alrededor, un poco confundido. ¿Qué quiere decir que, oh? El portador de la electricidad la vista hacia el techo de nuevo. Entonces, eso fue, oh Dios. Hirou se puso una mano en el estómago. Ahora cada vez que oigo eso, todo lo que voy a pensar es, out. No entiendo. ¿Qué hizo él? Y Ida estaba, como era de esperar, completamente inconsciente mientras se volvía hacia Todoroki, quien se encogió de hombros. Él estaba igualmente inseguro. Uraraka tampoco le respondió. Estaba demasiado ocupada escondiendo su cara entre sus manos mientras su rostro se volvía escarlata. Eventualmente iba a suceder. Tsuyu estaba completamente sin fases, como de costumbre. Kirishima solo se estaba riendo. Por una vez, Bakugou no tenía palabras. La sala zumbó con la conversación del resto de la clase. De alguna manera, Izuku y Mina lograron pasar el día siguiente. Y juntos, pasarían muchos días más por muchos años más. Y se acabó. Un final corto y tonto para rematar las cosas. Gracias una vez más por leer. Yo planeo seguir escribiendo, pero probablemente sigo apegándome a las historias y a historias mucho más cortas de aquí en adelante. No me malinterpreten, disfruté escribiendo esto inmensamente, pero las largas historias son difíciles, no sé cuándo será mi próxima publicación, pero espero verlos entonces. Palabras del autor. Y con esto concluye este fic.